En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Saludo con gusto esta mañana a Jesús Esquivel. Jesús, buenos días y bienvenido. Leí con mucho interés lo que escribiste en Proceso sobre el Mayo Zambada, las pistas de una rendición pactada, que se puede leer con mucho detenimiento lo que estás aportando con este tema del que hemos hablado y has contribuido ampliamente pues al análisis, a la discusión y a aportar elementos, ¿no? En esta discusión abierta sobre si se trató de una rendición pactada o de una captura, que ese es el debate que se ha dado, pero bueno, aquí tú pones elementos muy relevantes y te aprecio mucho que estés aquí esta mañana pues para compartirlos. Estamos hablando de algo que tiene que ver con el principal capo de las drogas de las últimas décadas en México, como lo has dicho. Bienvenido y muy buenos días, Jesús. Buenos días, Carmen. Pues sí, efectivamente, aun cuando las versiones encontradas respecto a lo que ocurrió en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, la conclusión es clara. Fue un asunto pactado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Agencias como la DEA, el FBI estuvieron involucradas, pero sobre todo tras un motor de todo lo ocurrido con Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo. Y ese motor tiene nombre, como lo he mencionado en bastantes ocasiones, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Y es que, Carmen, me parece que en el juicio que ocurrió a finales de 2018 y principios de 2019 en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el Vicentillo dejó claramente que su padre se encontraba en contacto con las autoridades estadounidenses y, como siempre ocurre, tanto en nuestro país como con las agencias federales de Estados Unidos, no se toma muy en serio lo que ocurre y se habla nada más del narcotráfico como algo que ocurriese de manera natural y que la situación es acabar con los capos de capos. Ya está en manos de las autoridades estadounidenses el Mayo Zambada, el Chapo ya está tras las rejas y saldrá de ahí solamente muerto, y nada cambia en el espectro del trasiego internacional de narcóticos. También es muy claro, Carmen, que todos los puntos que había venido filtrando el gobierno de Estados Unidos respecto al gran capo de capos tenían que ver con un contacto. Yo insisto, como el 6 de junio pasado, la DEA se enteró de que el Mayo Zambada padecía de diabetes y que estaba bastante grave a sus 76 años. Y además, pues creo que el Vicentillo no deja espacio para dudas, Carmen. Incluso la DEA tenía contacto telefónico con su padre, como ya lo he señalado aquí. Ahora bien, creo que en el momento en que ocurrió esta entrega pactada, dejamos de lado otro aspecto importante que tendrá lugar después del 9 de octubre, y es la sentencia a Genaro García Luna por delitos de narcotráfico. El juez Brian Cogan decidirá cuál es el castigo que merece el amigo asesor confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que no tiene más que de dos sopas: cadena perpetua, porque fue declarado culpable, del delito de conspiración para traficar drogas a Estados Unidos, y pues recibir algunos años de cárcel de 5 a 15 máximo, si acepta cooperar con Estados Unidos. Y eso ya dependerá de lo que le informe al gobierno estadounidense, porque va a cumplir 5 años tras las rejas después de que fue detenido por la DEA en Dallas, Texas, Carmen, y la sentencia que reciba, si espera, pues se le va a restar al castigo. Y imagínate cómo se puede coadyuvar la información que pueda darle el Mayo Zambada a lo que diga Genaro García Luna de su colaboración con el cártel de Sinaloa, porque fueron varios personajes de esa organización criminal que en esa corte, tanto en el juicio contra el Chapo como contra Genaro García Luna, hablaron de esa cercanía que había entre militares, políticos, gobernadores, policías, con los jefes del cártel de Sinaloa. Y creo que de ahí es que en la audiencia formal, donde se declaró no culpable por segunda ocasión, el Departamento de Justicia indicó que se trataba de un caso complicado. ¿Y cómo no va a ser complicado, Carmen, si no saben cómo en realidad van a empezar a trabajar con este hombre que incluso podría evitar irse a juicio, tal y como hizo la Barbie
iniciando a cooperar con Estados Unidos, entregando información que ha de ser importantísima para la elaboración de expedientes judiciales o para ayudar a responder a las interrogantes que tengan las agencias federales de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, que debemos de decir, la DEA ha fracasado de manera rotunda en esta guerra contra las drogas y ahora pues tienen al último pistón de la gran máquina del narcotráfico de México en sus manos y seguramente le van a sacar todo el provecho que puedan. Además, insisto, y eso no hay que perder de vista, el futuro de García Luna en Estados Unidos. Dudo mucho, y lo digo por las conversaciones breves que tuve con la esposa de García Luna, que me sentaban junto a ella durante el juicio de su marido, que este hombre esté dispuesto a pasarse el resto de sus días tras las rejas. Ya lo traicionaron sus grandes amigos, como Felipe Calderón, quien lo abandonó cuando fue detenido y durante el juicio. Y mira, en el narcotráfico, Carmen, y lo insisto, las traiciones es lo más común. Pues sí, exactamente. Estamos hablando de un mundo duro, durísimo al final de cuentas, así que iremos viendo el caso García Luna en los términos que estás mencionando. Y bueno, pues en el tema de el Mayo Zambada en específico, bueno, no sé si el gobierno mexicano ha recibido más información del gobierno de los Estados Unidos de cómo fueron las cosas. ¿Tienes idea? Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Lo dudo, le van a entregar un informe general porque no van, es delito en Estados Unidos, es obstrucción de justicia que los fiscales del Departamento de Justicia puedan dar señales de qué es lo que están investigando, hacia dónde van, porque pues van a, o sea, si revisamos lo que dijo el Vicecillo, su padre tenía relaciones con militares del más alto rango desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta este sexenio, porque acaba de entregarse a los Estados Unidos hace una semana y días, Carmen. Así es que tiene mucha información que puede ser relevante. Y otra cosa, se sigue con el juego de no explicar en realidad qué pasó de manera oficial. Y esto forma parte de esa estrategia que no permite conocer los encauzamientos hasta que la persona acusada por parte de Estados Unidos o ya lo tienen casi seguro que lo van a detener o por alguna razón de que quiera visitar Disneylandia, como ocurrió con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, sepan que le van a echar el guante. Otra cosa muy importante que han estado ahora que estuve la semana pasada en México y que me insistían de manera constante que cómo era posible que se hubiese entregado, si incluso su abogado insiste en que fue llevado a los Estados Unidos en contra de su voluntad y que lo engañaron. Y la respuesta que le doy: ¿cuándo han visto a un abogado que eche de cabeza a su cliente? Y en una corte federal... Oye, pero le puso mucho detalle el abogado, ¿no? Le puso mucho detalle el abogado, ¿no? Sí, bolsa negra en la cabeza, lo amarró el hijo del Chapo en el asiento, o sea, le puso mucho detalle a lo que él afirma fue una captura. Y además... Y una traición. Sí, imagínate que llegase... con un argumento ante un juez, mi cliente vino y se entregó, se había arreglado con la DEA, el juez tendría una reacción increíble ante el caso y es capaz de desechar el procedimiento. Yo no vi en las fotografías oficiales que dio la DEA a un Mayo Zambada estresado, se le ve bastante mal por la diabetes que padece. Y imagínate, Carmen, yo lo que también me pregunto, ¿cómo alguien que estaba acostumbrado a andar en avionetas, incluso en lugares pues indómitos del Triángulo Dorado y que conoce a la perfección el territorio nacional porque controla su organización, controla gran parte de estas de la República para las rutas del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, iba a ser engañado de manera tan ingenua por alguien que ni siquiera se considera la verdadera cabecilla de la fracción de los Chapitos? Eso es lo que no concuerda, pero insisto, yo más que eso, reitero, ningún abogado va a actuar en contra de los derechos legales de su cliente, de lo contrario sería despedido inmediatamente, y estamos hablando en una corte federal de los Estados Unidos.
también la DEA no puede llegar, o el Departamento de Justicia en general, con un argumento del juez: señor, esto ya lo teníamos arreglado, porque el juez federal no lo tomaría en serio. Así es que van a jugar a esa estrategia del misterio y todo se aclararía en un juicio, Carmen, pero yo tengo mis dudas que esto vaya a ocurrir. Habrá otras audiencias de procedimiento y si el Mayo empieza a colaborar y a buscar el estatus de testigo protegido, pues adiós al último capo de capos públicamente, y lo que diga, lo que declare, lo sabremos en procedimientos judiciales o en encauzamientos secretos a cuyos sellos se les quitarán una vez que el gobierno estadounidense tenga la garantía de que pueden detener o que les van a extraditar algún político, algún general, algún gobernante, no sé, a una serie de personajes que todos sabemos y sospechamos han tenido algo que ver con el narcotráfico. Y creo que muchos de estos hombres que pueden ser señalados, por si las moscas, no van a viajar a los Estados Unidos. Por si las moscas no van a viajar a los Estados Unidos. Y bueno, pues esta narración que haces en el texto de proceso que estamos aquí comentando también contigo, ¿ya llegué? ¿Fue la frase? Sí, me la ha repetido en varias ocasiones el mismo funcionario. Ya llegué, le dijo a los Estados Unidos hasta... ¿Qué tal? Sí, y me la han repetido varias veces la misma fuente que me confirmó que efectivamente era el Mayo Zambada ese jueves en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, Carmen. Y bueno, yo vuelvo a señalar una cosa. Después de que se le consideraba un hombre bragado que decía que solo muertos le podrían echar el guante, me parece que los estragos de la enfermedad, el paso de los años y además la ausencia de su hijo querido, tal vez tuvieron mucho que ver en lo que él decidió, porque como testigo protegido, Carmen va a tener la oportunidad de volver a ver al Vicentillo, a su hijo, a su príncipe y a sus nietos. Ni más ni menos, pues ahí está el tema del que seguiremos hablando si tú nos lo permites. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí y buenos días. Una última cosa, Carmen, hay que estar pendientes de la multa que le vayan a poner. A ver. Porque tendrá que pagar una multa, ¿sí? Convertirse en testigo. ¿Multa? Sí. ¿De? Pues de multa por haber trasegado drogas a Estados Unidos. Bueno, multa sí. Bueno, es que multa suena como infracción de tránsito. Una sanción. Sí, una sanción. Suena como infracción de tránsito, ¿no? Una sanción económica. Una sanción económica, sí, podríamos verlo de distintas maneras. A su hijo pagó $1,300 millones. 1,300 millones y los pagó. Es información pública, ¿eh? Sí. Es información pública. 1,300 millones de dólares, una friolera. ¿Y a este qué te gusta? No sé, me imagino que un poco más. Pero el tema es aquí cuánto se quedó el Vicentillo aparte con dinero, porque no son tan tontos para entregarles todo, y además él fue la espina dorsal del encauzamiento contra el Chapo, contra García Luna, contra Cienfuegos Cepeda y otros narcotraficantes de menor nivel. También creo que hay que estar pendientes de lo que puede ocurrir con el cártel de Jalisco Nueva Generación, porque lo principal que pueden aportar estos narcotraficantes como testigos protegidos es la información que tienen de cómo operan los grupos antagónicos en el trasiego de drogas, en este caso para el cártel de Sinaloa, y ese grupo antagónico, el principal, es el de Jalisco Nueva Generación, con Emesio Ceguera Cervantes, el Mencho, al frente de esto. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Carmen.